apasionando la puesta de sol. Soy una gaviota y vivo en el mar. ¿Qué es el mar? ¿No conoces el mar? El mar es la vida. Me gustaría ver el mar. Tendrás que darte prisa, el mar se está muriendo. El hombre en su afán de poseerlo todo lo está destruyendo. ¿Esto es el mar? ¡Qué hermoso es! ¿Es que no me tienes miedo? Soy un tiburón, estás en las cosas con mi mente en pocos segundos. Hola, soy una ballena. El hombre nos ha ido aniquilando. ¿Por qué tienes la mirada tan triste? ¿Quién eres? Hola, soy una tortuga. Guardo algo muy importante en mi caparazón, en mi casa. Por nada del mundo voy a dejar que me la roben los hombres. El Principito se tumbó a dormir en el islote y se despertó sobresaltado. El Principito había conocido el mar sosegado y ahora era como un monstruo terrible lleno de caras. Ayúdame, dame la mano. Busca a mi amigo violador, me dijo el cordero y el bozal. Yo conozco a la partida. ¿Por qué se empezó a morir el mar? Por las fábricas. Busca a mi amigo aviador para que me dibuje un remedio para salvar el mar. Sigue un sendero y encontrarás una ciudad. ¿Conoces a mi amigo? Tu amigo está enfermo. Si no lo está, no le conozco. Yo quiero enfermo. ¿Puedes curar el mar? ¿Buscas algo pequeño? A mi amigo. Buscas a Dios. Dios lo es todo y todo es Dios y estás en su casa. Prepara y lee. ¿Sabes dibujar porteros? No solo cuenta delincuentes, ¿no eres tú? ¿Quieres abrir una cuenta? Tendrás dinero, no se puede hacer nada sin dinero. ¿Y qué pasa con los que no tienen dinero? Que no son nada. El Principito volvió a pensar qué podía hacer para encontrar a su amigo. Tengo una idea, llévate el mar a tu casa, así lograrás salvarlo. No cabría, el mar es inmenso. Puedo solucionarlo. Te dibujaré una caracola, en ella llevarás el mar y así podrás salvar a la bendición de los hombres.